Mi hija fingió no conocerme en Navidad, pero la factura de 500,000 me devolvió el poder. Nunca imaginé que las manos que me negaron serían las mismas que firmaron mi nombre sin permiso. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo pido que dejes un like y te suscribas. Vas a ayudarme a continuar desahogándome. Son las 5 de la mañana en Guadalajara, y mis manos arrugadas ya están amasando la masa para los tamales navideños. El vapor del nixtamal se eleva desde la olla de barro que heredé de mi madre, y el aroma del chile guajillo se mezcla con el café de olla que hierve en la estufa. Me llamo Carmen Esperanza Morales, tengo 67 años, y durante los últimos 30 años, cada Navidad ha sido una sinfonía de sacrificios silenciosos que nadie en mi familia parece escuchar. Mis dedos, hinchados por la artritis pero aún hábiles, envuelven cada tamal con la precisión de quien ha repetido este ritual miles de veces. Hojas de maíz que compré ayer en el mercado de San Juan de Dios, donde la señora Lupita me preguntó, como cada año, ¿para cuántos, doña Carmen? Y yo, como cada año, respondí, para 30 personas, aunque en el fondo sabía que solo serían 6 los que se presentarían, y que de esos 6, 3 estarían más pendientes de sus teléfonos que de la comida que preparé con tanto amor. El reloj de la cocina marca las 7:30 am cuando termino de envolver el último tamal. Mi espalda cruje como las hojas secas del patio cuando me enderezco, pero sonrío al ver la montaña de pequeños paquetes dorados ordenados en la vaporera. Cada uno representa una oración silenciosa. Que este año sea diferente, que mis hijos me abracen como antes, que mis nietos corran hacia mí gritando ¡Abuela!, en lugar de susurrar ¡Hola!, sin levantar la vista de sus pantallas. Me ducho con el jabón de rosas que compro en el tianguis cada domingo, el mismo que usaba cuando mis hijos eran pequeños y se acurrucaban en mi cama después del baño, pidiendo que les contara el cuento del príncipe que se enamoró de la estrella más lejana del cielo. Ahora, mientras el agua tibia cae sobre mis hombros cansados, me pregunto cuándo dejaron de pedirme cuentos y empezaron a pedirme dinero. Me visto con mi vestido azul marino, el que tiene pequeñas flores bordadas a mano en el cuello. Es el mismo que usé el año pasado, y el anterior a ese, no porque no tenga otros, sino porque es el único que Sofía, mi hija mayor, alguna vez me dijo que me quedaba bonito. Fue hace 8 años, durante una de esas raras ocasiones en que me visitó sin necesitar algo específico de mí. A las 11 am estoy subiendo los toppers llenos de comida al auto. El Tsuru del 2003 protesta cuando arranco, pero es fiel como un perro viejo. Manejo por las calles de Guadalajara que conozco de memoria. Avenida Chapultepec, donde solía caminar con mis hijos pequeños para ver los aparadores navideños. López Mateos, donde trabajé durante 15 años limpiando oficinas para poder pagarles la escuela privada. Y finalmente, Avenida Patria, hacia la Colonia Providencia, donde Sofía vive en una casa de 2 pisos que, según me enteraría después, está a mi nombre sin que yo lo supiera. El fraccionamiento. Las Águilas huele a dinero y exclusividad. Los jardines están perfectamente podados, las banquetas impecables, y cada casa parece sacada de una revista de decoración. La casa de Sofía, con su fachada de cantera rosa y su portón de hierro forjado, siempre me hace sentir pequeña, como si mi presencia fuera un error en el paisaje perfecto que ha construido. Toco el timbre a las 12:30 p.m., como habíamos acordado. El sol de diciembre en Guadalajara es engañosamente cálido, y siento cómo el sudor se forma en mi frente mientras cargo las bolsas pesadas. Escucho pasos del otro lado de la puerta, voces que no logro distinguir, y finalmente, el cerrojo que se abre. Pero quien abre la puerta no es Sofía, es Rodrigo, su esposo desde hace 12 años, un hombre alto y delgado, que siempre me saluda con la cordialidad fría de quien cumple un protocolo social sin verdadero afecto. Hoy, sin embargo, algo es diferente. Su mirada es extraña, como si estuviera viendo a una desconocida parada en su puerta. «Disculpe, ¿en qué puedo ayudarla?», me dice, con una sonrisa forzada que no llega a sus ojos. Siento un frío extraño en el estómago,
como cuando el médico te mira de esa manera que significa que las noticias no van a ser buenas. Soy Carmen, la mamá de Sofía. Vengo para la cena navideña. Respondo, sosteniendo las bolsas como evidencia de mi identidad, como si la comida que preparé fuera mi documento de identidad familiar. Rodrigo frunce el ceño, y por un momento veo algo que parece genuina confusión en sus ojos. Gira la cabeza hacia el interior de la casa y grita, «Amor, hay una señora aquí que dice que es tu mamá. ¿Tú tienes mamá?» El tiempo se detiene. Las bolsas se sienten súbitamente más pesadas en mis manos. El sol ya no calienta mi espalda, sino que me quema como una lupa cruel, enfocando toda la humillación en un punto específico de mi pecho, justo donde late mi corazón quebrado. Y entonces escucho la voz de Sofía, mi niña, mi sangre, la que amamanté durante 2 años y llevé en brazos cuando tuvo neumonía a los 5 años. Su voz llega clara y fría desde la sala. No sé quién será. Tal vez se equivocó de casa. Dile que aquí no vive nadie con ese nombre. Las bolsas resbalan de mis manos y caen al piso con un ruido sordo. Los tuppers se abren y la salsa roja de los tamales se derrama sobre el concreto como sangre. Rodrigo me mira con una mezcla de pena y incomodidad, y por un segundo creo ver un destello de vergüenza en sus ojos. «Lo siento, señora. Debe haber algún error», murmura, empezando a cerrar la puerta. Me agacho a recoger los contenedores derramados, mis manos temblando como hojas en el viento. «Perdón», susurro, aunque no sé exactamente por qué me disculpo. ¿Por existir? ¿Por haber venido? ¿Por haber pasado 3 días cocinando para fantasmas? Camino de regreso al auto como sonámbula. Las luces navideñas del fraccionamiento parpadean alegres, burlándose de mi dolor. Una familia pasa caminando, riéndose, y el padre lleva a su pequeña hija en los hombros. Ella le grita, «¡Papá, papá!», con la alegría pura de quien sabe que es amada sin condiciones. Dentro del auto, con el motor apagado y las manos sobre el volante, permito que las lágrimas caigan por primera vez. No lloro como en las películas, con sollozos dramáticos. Lloro como lloran las mujeres de mi generación, en silencio, tragándome el dolor para que nadie más tenga que cargar con él. Esa noche no pegué el ojo. Me quedé sentada en el borde de mi cama, aún con el vestido azul puesto, abrazando el delantal manchado de chile y masa. El silencio de mi casa en la colonia Ferrocarril se sentía diferente, más pesado, como si las paredes hubieran absorbido toda la humillación del día y ahora me la devolvieran multiplicada. Miré las fotografías en mi buró. Ahí estaba Sofía a los 5 años, con sus trenzas despeinadas y una sonrisa chimuelo, abrazándome después de que le curé una rodilla raspada. A los 15, en su graduación de secundaria, llorando de felicidad porque había sacado el primer lugar de su generación. A los 25, el día de su boda, susurrándome al oído, «Gracias, mamá, por todo», mientras me apretaba la mano. ¿En qué momento esa niña que me adoraba se convirtió en la mujer que me negó como si fuera una extraña? Recordé la primera vez que Sofía me pidió dinero prestado. Tenía 28 años y acababa de terminar la carrera de administración que yo pagué vendiendo quesadillas afuera de la preparatoria Politécnico durante 5 años. Cada peso que ganaba con esas quesadillas grasientas iba directo a sus colegiaturas, sus libros, sus uniformes. Yo comía frijoles con tortilla para que ella pudiera almorzar en la cafetería de la universidad, como sus compañeros. «Mamá, necesito 50,000 pesos para el enganche de un departamento», me había dicho esa tarde de marzo, sentada en mi misma cocina donde ahora reflexionaba sobre mi dolor. Es una oportunidad única. Si no lo tomo ahora, se me va a escapar. Yo no tenía 50,000 pesos, ni siquiera tenía 5,000, pero al día siguiente estaba en el banco, hipotecando la casa que mi difunto esposo Eduardo y yo habíamos tardado 20 años en pagar. La casa donde crié a mis hijos, donde Eduardo murió de cáncer en mis brazos, donde cada rincón guardaba recuerdos de una familia que creía sólida e indestructible. Es solo temporal, mamá. En 6 meses te devuelvo todo con intereses, había prometido Sofía, besándome la frente con esa sonrisa que siempre derretía mi resistencia. 6 meses se convirtieron en 2 años. 2 años se convirtieron en mamá. Estoy pasando por una mala racha. Y luego, simplemente,
Dejó de mencionarse el tema, como si esos 50,000 pesos hubieran sido un regalo que yo había estado obligada a dar sin esperar nada a cambio. Después vino Diego, mi hijo menor, mi bebé eterno, como le decía cuando era pequeño y se escondía detrás de mis faldas cada vez que llegaban visitas. Diego, que nunca pudo mantener un trabajo más de 6 meses, que siempre tenía una nueva idea de negocio que requería solo una pequeña inversión inicial de mi parte. Mamá, voy a poner una taquería, me había dicho hace 3 años, con esa energía contagiosa que siempre me hacía creer que esta vez sí funcionaría. Solo necesito 80,000 para el equipo y el local. Va a ser el mejor negocio de la colonia. Vendí los aretes de oro que Eduardo me regaló en nuestro 20º aniversario. Vendí la televisión nueva que había comprado con tanto esfuerzo. Vendí hasta el anillo de compromiso. Ese círculo pequeño pero brillante que representaba los únicos 2 años verdaderamente felices de mi matrimonio, antes de que las responsabilidades y los hijos nos convirtieran en compañeros de supervivencia más que en amantes. La taquería de Diego duró 4 meses. Es que la gente no sabe apreciar la calidad. Había sido su explicación mientras yo limpiaba con mis propias manos los trastes grasientos y las parrillas oxidadas que quedaron de su sueño fallido. Y así, año tras año, cada emergencia de mis hijos se convertía en mi emergencia. Cada crisis financiera de ellos significaba otro pedazo de mi patrimonio vendido, hipotecado o regalado. Cuando Sofía se embarazó de Alejandra, mi nieta, necesitó dinero para el parto privado porque los hospitales públicos son horribles, mamá. Cuando Diego se accidentó en su motocicleta, yo pagué la clínica y los meses de rehabilitación porque tú sabes que no tengo seguro. Pero lo que más me dolía no era el dinero. Era la forma en que, poco a poco, había dejado de ser su madre para convertirme en su cajero automático. Las llamadas solo llegaban cuando necesitaban algo. Las visitas se reducían a encuentros incómodos donde yo fingía no darme cuenta de que revisaban mi casa con ojos de tasador, calculando qué más podrían pedirme la próxima vez. Recordé el último cumpleaños de Alejandra, mi nieta de 12 años. Había ahorrado durante 6 meses para comprarle una bicicleta rosa que había visto en el aparador de una tienda del centro. La misma que ella había señalado con emoción durante uno de nuestros raros paseos juntas, cuando aún me buscaba para platicar de sus problemas en la escuela y sus sueños de ser veterinaria. Llegué a la fiesta con la bicicleta envuelta en papel dorado, imaginando su cara de felicidad. Pero cuando Alejandra abrió el regalo, solo dijo, «Gracias, abuela», sin levantar la vista de su teléfono nuevo, un iPhone que Sofía acababa de regalarle y que costaba el triple de lo que yo había gastado en la bicicleta. «Mamá, ya no está en edad para bicicletas», me había susurrado Sofía al oído, con esa sonrisa condescendiente que usaba cuando quería hacerme sentir antigua y fuera de lugar. Ahora los niños prefieren la tecnología. Esa noche, al llegar a casa, guardé la bicicleta rosa en el cuarto de Trevejos, donde todavía está, acumulando polvo junto con todos mis otros intentos fallidos de comprar el amor de mi familia. Me levanté de la cama y caminé hasta la cocina. Necesitaba un té de manzanilla para calmar el nudo en el estómago que se había apoderado de mí desde la tarde. Mientras esperaba que hirviera el agua, miré el calendario en la pared. Mañana era 26 de diciembre, el día después de Navidad. El día en que, tradicionalmente, nos reuníamos de nuevo para terminar la comida sobrante y reírnos de las anécdotas de la noche anterior. ¿Habría anécdotas este año? ¿Se estarían riendo de mí? ¿Estarían contando la historia de la señora loca que llegó con comida diciendo que era la mamá de Sofía? El agua hirvió y el silbido de la tetera me sacó de mis pensamientos tortuosos. Preparé mi té y me senté en la mesa de la cocina. La misma donde había consolado a Sofía cuando su primer novio la dejó, donde había ayudado a Diego con las tareas de matemáticas que nunca entendía, donde había planchado uniformes y preparado lonches durante años interminables de maternidad dedicada. Fue entonces cuando vi el sobre blanco debajo de la puerta principal. No había estado ahí cuando llegué. Alguien lo había deslizado mientras yo estaba perdida en mis recuerdos dolorosos. Me acerqué con pasos vacilantes y lo recogí. Mi nombre estaba escrito en letras grandes. Señora Carmen Esperanza Morales.
El logotipo del banco estaba impreso en la esquina superior derecha, y el peso del sobre sugería documentos importantes en su interior. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Adentro había una carta oficial y varios documentos que al principio no entendí. Palabras técnicas, números enormes, referencias a propiedades y hipotecas. Pero conforme leía, una realidad horrible empezó a tomar forma frente a mis ojos. La casa de Sofía, esa mansión en Las Águilas donde me habían humillado esa misma tarde, estaba registrada a mi nombre. Había una hipoteca de 500,000 pesos que yo supuestamente había firmado hace 8 meses, y los pagos estaban atrasados desde hacía 3 meses. Según estos documentos, yo debía 500,000 pesos por una casa en la que nunca había vivido, que nunca había visto por dentro, y cuya existencia solo conocía por las raras ocasiones en que visitaba a mi hija. El té se me enfrió en las manos mientras leía una y otra vez los papeles, esperando que las palabras cambiaran, que se reorganizaran en algo que tuviera sentido. Pero no cambiaban. Mi firma estaba ahí, al final de cada documento, una firma que yo no recordaba haber puesto nunca. No dormí esa noche. Me quedé en la mesa de la cocina hasta que el sol empezó a filtrarse por las cortinas descoloridas, leyendo una y otra vez esos documentos malditos que habían llegado como cuervos mensajeros de mi propia destrucción. Cada vez que cerraba los ojos, veía mi firma al pie de cada página, esa letra que conocía tan bien pero que no recordaba haber trazado jamás. A las 7 de la mañana, marqué al banco. La operadora me puso en espera durante 20 minutos con esa musiquita insoportable que parece diseñada para quebrar la paciencia de los deudores. Cuando finalmente me atendieron, una voz joven y desinteresada me confirmó lo que ya sabía, pero no quería aceptar. Sí, señora Morales. Usted solicitó un crédito hipotecario por 500,000 pesos en abril de este año. La propiedad está registrada en Avenida Patria 247, fraccionamiento Las Águilas. Los pagos mensuales son de 12,500 pesos y tiene 3 meses de atraso. Si no regulariza su situación en los próximos 10 días, procederemos con el embargo. 12,500 pesos mensuales, más de lo que yo ganaba en toda mi pensión. Más de lo que había ganado en mi mejor mes vendiendo quesadillas. Una cantidad imposible que alguien había comprometido usando mi nombre, mi credibilidad, mi futuro. Disculpe, ¿podría decirme quién estuvo presente cuando se firmó este crédito? Pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Según nuestros registros, usted vino acompañada de su hija, la señora Sofía Morales de Hernández, quien fungió como testigo y aval solidario. Ella presentó sus estados de cuenta para respaldar el crédito. Aval solidario. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas fúnebres. Sofía no solo había usado mi nombre para conseguir la casa, también había puesto su propio patrimonio como garantía. Esto significaba que si yo no pagaba, ella perdería todo también. Y sin embargo, me había negado como si fuera una extraña. Colgué el teléfono y me dirigí al baño. Mi reflejo en el espejo me devolvió la imagen de una mujer que había envejecido 10 años en una noche. Mis ojos, hinchados por las lágrimas y la falta de sueño, parecían los de alguien que acababa de despertar de una pesadilla solo para descubrir que la realidad era peor. Me vestí con mi blusa blanca más formal y mi falda gris, la misma que usaba para ir al banco o a citas médicas importantes. Si iba a enfrentar a mi hija, quería hacerlo con la dignidad intacta, aunque por dentro me sintiera completamente destrozada. El camino hacia Las Águilas se me hizo eterno. Cada semáforo, cada vuelta, cada calle familiar me acercaba a una confrontación que había estado evitando toda mi vida. Yo era de esas madres que preferían tragarse los reclamos antes que crear conflictos, que sonreían cuando querían llorar, que decían, ¿está bien?, cuando nada estaba bien. Pero 500,000 pesos no se pueden tragar. Una casa a mi nombre no se puede ignorar. Una traición de esta magnitud no se puede perdonar con sonrisas y silencios. Estacioné el Tsuru frente a la casa que, según los papeles del banco, era mía pero donde ayer me habían tratado como una intrusa. La fachada de cantera rosa brillaba bajo el sol matutino, burlándose de mi pobreza. Era una casa hermosa, lo admito.
El tipo de casa que yo había soñado tener cuando era joven, y creía que el trabajo honesto y el amor incondicional eran suficientes para construir una vida digna. Toqué el timbre con dedos firmes, aunque el corazón me latía como tambor de guerra. Esta vez no traía bolsas de comida. Esta vez traía algo mucho más pesado. La verdad. Rodrigo abrió la puerta, y al verme, su expresión cambió inmediatamente. Ya no había confusión en sus ojos, sino algo parecido a la culpa, o tal vez al miedo. «¿Carmen?» «¡Qué sorpresa!», murmuró, bloqueando parcialmente la entrada con su cuerpo. «Sofía no está». «Mentira», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Su coche está en la cochera y puedo escuchar la televisión en la sala. Necesito hablar con ella. Ahora». Rodrigo vaciló por un momento, claramente sopesando sus opciones. Finalmente se hizo a un lado, pero su postura corporal irradiaba incomodidad. Entré por primera vez a la casa que supuestamente era mía. El interior era aún más impresionante que la fachada. Pisos de mármol, muebles de diseñador, una escalera de caracol que subía al segundo piso como en las películas de Hollywood. Todo pagado con mi nombre, mi crédito, mi firma fantasma. Sofía estaba en la sala, recostada en un sofá de cuero beige que probablemente costaba más que mi casa entera. Llevaba una bata de seda azul y tenía una taza de café en las manos. Al verme, se incorporó bruscamente, derramando parte del café sobre su bata. «¿Qué haces aquí?», me preguntó con una voz que intentaba sonar autoritaria pero que traicionaba su nerviosismo. Saqué los documentos del banco de mi bolsa y los arrojé sobre la mesa de centro de cristal, donde aterrizaron con un ruido seco que resonó por toda la sala. «Eso es lo que vengo a preguntarte a ti», respondí, señalando los papeles. «¿Qué haces viviendo en una casa que está a mi nombre? ¿Qué haces firmando documentos con mi identidad? ¿Qué haces debiendo 500,000 pesos que yo tendré que pagar?» Sofía miró los documentos sin tocarlos, como si fueran serpientes venenosas que pudieran morderla. Su rostro palideció, pero rápidamente se recompuso y adoptó esa expresión de superioridad que había perfeccionado a lo largo de los años. «Mamá, no hagas un drama innecesario», dijo con el tono condescendiente que usaba cuando quería minimizar mis preocupaciones. «Fue solo una formalidad. Necesitábamos el crédito, y mi sueldo solo no era suficiente para calificar. Rodrigo es contador independiente y sus ingresos son irregulares. Pero tú tienes historial crediticio limpio y la pensión te da estabilidad. ¿Solo una formalidad?», repetí, sintiendo cómo la rabia empezaba a hervir en mi estómago. «¿500,000 pesos son solo una formalidad? Mira, ya está hecho. No podemos regresarnos en el tiempo», continuó Sofía, levantándose del sofá y caminando hacia la ventana como si la conversación la aburriera. «Nosotros pagamos las mensualidades. Tú no tienes que preocuparte por nada. Es como si fueras socia de la casa. Entonces, ¿por qué ayer fingiste no conocerme?». La pregunta cayó como una bomba en medio de la sala. Sofía se quedó inmóvil junto a la ventana, dándome la espalda. Rodrigo, que había estado observando desde la entrada, se aclaró la garganta incómodamente. «Eso fue un malentendido», murmuró Sofía sin voltear a verme. «¿Un malentendido?». Mi voz subió de volumen sin que pudiera controlarla. «¿Tu esposo preguntando si tienes madre es un malentendido? ¿Tú diciéndole que no sabes quién soy es un malentendido?». Finalmente se volteó hacia mí, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Desprecio puro. No tristeza, no culpa, no arrepentimiento. Desprecio. «¿Quieres que te diga la verdad, mamá?». Su voz se volvió fría como el hielo. Rodrigo tenía invitados importantes ayer, clientes potenciales de su despacho, gente educada, con dinero, con clase. No podía presentarte como mi madre frente a ellos. El mundo se detuvo. Las palabras flotaron en el aire como dagas afiladas, cada una encontrando su blanco en mi corazón ya destrozado. ¿Y por qué no? Porque mira cómo te vistes. Porque hablas como gente de barrio. Porque llegas con toppers de plástico y tortillas de comal. Porque eres embarazosa. Embarazosa. La palabra se clavó en mi alma como un clavo oxidado. Yo, que había trabajado 18 horas diarias para darle una educación. Yo, que había vendido mis joyas para que pudiera estudiar en escuelas privadas. Yo,
que había sacrificado mis sueños para que ella pudiera cumplir los suyos. Era embarazosa. Los invitados preguntaron por qué había una señora mayor con comida en la puerta. Continuó Sofía, con una crueldad que parecía liberar años de resentimiento contenido. Tuve que inventar que era una vecina confundida. No podía decirles que era mi madre porque simplemente no encajas en mi vida actual. Rodrigo se movió incómodamente, claramente deseando estar en cualquier otro lugar, pero no dijo nada para defender a la mujer que había ayudado a financiar su estilo de vida de clase media alta. Me quedé ahí parada, en medio de esa sala lujosa que técnicamente era mía, pero en la que me sentía como una intrusa, procesando el hecho de que mi propia hija se avergonzaba de mí, que prefería negarme antes que admitir de dónde venía, cómo había llegado hasta donde estaba. Entiendo, dije finalmente, con una voz que sonaba extrañamente calmada para todo el caos que se desataba en mi interior. Entiendo perfectamente. Y sí entendía. Entendía que durante años había sido útil solo por mi dinero, mi capacidad de resolver emergencias, mi disposición a sacrificarme sin hacer preguntas. Pero socialmente, emocionalmente, era un estorbo que había que esconder cuando llegaba la gente importante. Recogí los documentos de la mesa y los guardé en mi bolsa. Sofía me observaba con una mezcla de alivio y cautela, probablemente esperando que me fuera sin hacer más escándalos. Solo quiero que sepas algo, le dije mientras caminaba hacia la puerta. Esta casa está a mi nombre. Según la ley, yo soy la propietaria legal, y los 500,000 pesos de deuda también son míos, así que vamos a tener que resolver esto de una manera o de otra. La expresión de alivio en el rostro de Sofía se transformó inmediatamente en preocupación. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que ya no soy tu madre embarazosa que se traga todo en silencio. Ahora soy tu acreedora. Y eso, hija mía, cambia completamente las reglas del juego. Los siguientes días fueron como vivir en el ojo de un huracán. Mi teléfono no paraba de sonar, pero ya no eran las llamadas esporádicas de siempre pidiendo dinero o favores. Ahora era pánico puro del otro lado de la línea. Sofía me llamó a las 6 de la mañana del día siguiente, con una voz quebrada que no había escuchado desde que era niña y se despertaba por pesadillas. Mamá, por favor, necesitamos hablar. Ven a la casa. Te voy a explicar todo. No, respondí con una firmeza que me sorprendió. Si quieres hablar conmigo, vienes tú a mi casa, como hacías cuando eras pequeña y necesitabas que te consolara. Hubo un silencio largo del otro lado. Sofía no estaba acostumbrada a que le dijera que no. En 35 años de vida, creo que había sido la primera vez que no cedí inmediatamente a sus demandas. Está bien, voy para allá. Llegó una hora después, pero no sola. Venía con Rodrigo y con Diego, mi hijo menor. Aparentemente habían tenido una junta familiar de crisis, y yo era el problema que necesitaban resolver entre todos. Los tres se sentaron en mi pequeña sala como un tribunal, con esas caras graves que pone la gente cuando va a explicarte por qué lo que sientes está mal y lo que ellos hicieron está justificado. Diego, mi bebé eterno, tomó la palabra primero. A sus 32 años, seguía teniendo esa cara de niño desvalido que usaba cuando quería manipular mis emociones. Mamá, Sofía me contó lo que pasó ayer. Creo que estás exagerando las cosas. Ella solo quería protegerte. ¿Ta protegerme? La palabra salió de mi boca como una carcajada amarga. ¿Protegerme de qué? De la gente de su trabajo. Intervino Rodrigo, ajustándose las gafas como si estuviera a punto de dar una conferencia. Son personas muy sofisticadas. No habrían entendido tu forma de ser. Sofía solo quería evitarte una situación incómoda. Ahí estaba otra vez. Mi forma de ser, como si ser auténtica, sencilla, trabajadora, fuera un defecto del que había que proteger a otros. ¿Y usar mi nombre para comprar una casa sin decirme? ¿Eso también era para protegerme? Los tres intercambiaron miradas. Sofía se aclaró la garganta y adoptó ese tono de voz que usaba cuando quería parecer razonable y madura. Mamá, escúchame bien. El crédito estaba disponible y nosotros lo necesitábamos. Tú tienes buen historial crediticio, pero no necesitas una casa así. Era lógico que pusiéramos la propiedad a tu nombre. Sin preguntarme. Sabíamos que dirías que sí.
Siempre dices que sí a todo lo que te pedimos. La frase me golpeó como una bofetada. Tenían razón. Siempre decía que sí, pero nunca me habían dado la oportunidad de decir que no a algo tan grande como esto. Diego se inclinó hacia adelante, tomando mis manos entre las suyas con esa ternura calculada que había perfeccionado desde niño. Mamita, mira, yo sé que te sientes herida, pero piénsalo bien. Ahora técnicamente tienes una casa en la mejor zona de la ciudad. Es como si fueras millonaria. Una casa con una deuda de 500,000 pesos que yo tengo que pagar. Pero nosotros pagamos las mensualidades, insistió Sofía. O sea, pagábamos. Hemos tenido algunos problemas financieros últimamente, pero ya se van a resolver. ¿Algunos problemas financieros? Saqué los estados de cuenta que había pedido al banco esa mañana. Llevan 3 meses sin pagar. 3 meses en los que yo no sabía nada de esta deuda que está a mi nombre. Rodrigo suspiró con esa paciencia exagerada que usan los adultos cuando tienen que explicar algo obvio a un niño lerdo. Carmen, entiendo tu confusión, pero legalmente todo está en orden. Tu firma está en los documentos. El crédito fue aprobado porque tú lo solicitaste. No hay nada ilegal aquí. ¿Mi firma? Me levanté del sillón, sintiendo cómo la sangre se me subía a la cabeza. ¿Cuándo firmé yo esos documentos? ¿Dónde estaba yo cuando supuestamente fui al banco a solicitar un crédito de 500,000 pesos? Los tres se quedaron callados. Era la primera vez que alguien me preguntaba directamente sobre el proceso, y ellos no tenían una respuesta preparada para esa pregunta tan simple. Te llevamos al banco, murmuró finalmente Sofía. Fuiste con nosotros. ¿Cuándo? En abril, un sábado por la mañana. Cerré los ojos, tratando de recordar. Abril. ¿Qué había pasado en abril? Y de repente lo recordé. La supuesta emergencia médica de Alejandra, mi nieta. Me dijeron que Alejandra estaba en el hospital. Susurré. Más para mí misma que para ellos. Dijeron que tenía apendicitis y que necesitaba cirugía urgente. Me pidieron que los acompañara a firmar unos papeles del seguro médico. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con cuchillo. Diego evitó mi mirada. Rodrigo se quitó las gafas y las limpió obsesivamente. Sofía se mordía el labio inferior como cuando era niña y sabía que había hecho algo malo. No había ninguna emergencia médica. Continué, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas se acomodaban en mi mente. Alejandra estaba perfectamente bien. Ustedes inventaron una emergencia para llevarme al banco y hacerme firmar documentos que yo creía que tenían que ver con el seguro de mi nieta. Mamá, empezó Diego, pero lo interrumpí. ¿Dónde está Alejandra ahora? ¿Sabe ella que sus padres usaron su nombre para estafarme? No fue una estafa, explotó Sofía, perdiendo finalmente la compostura. Fue una estrategia financiera. Todos salimos ganando. Todos. ¿Cómo salgo ganando yo teniendo una deuda que no puedo pagar? Porque ahora eres propietaria de una casa que vale el doble de lo que debemos. Una casa en la que no puedo vivir porque me avergüenzo de mí misma. Las palabras salieron con más dolor del que había planeado. Los tres se quedaron callados otra vez, pero esta vez había algo diferente en el ambiente. Algo parecido a la culpa. Fue entonces cuando tocaron la puerta. Diego fue a abrir y regresó con Alejandra, mi nieta de 12 años. Llevaba su uniforme de secundaria y una mochila rosa que yo le había regalado el año anterior. ¡Abuela!, gritó al verme, corriendo hacia mí con esa espontaneidad que solo los niños conservan. Se colgó de mi cuello y me dio un beso en la mejilla. «Qué bueno que estás aquí. Quería contarte que saqué 10 en el examen de matemáticas que me ayudaste a estudiar». Miré a Sofía por encima de la cabeza de Alejandra. Mi nieta no sabía nada de lo que había pasado. Para ella, yo seguía siendo simplemente su abuela, que la ayudaba con las tareas, y le compraba regalos con el dinero que no tenía. «Alejandra, ve a hacer tu tarea», le dijo Sofía con una voz tensa. «Los adultos estamos hablando de cosas importantes. ¿Puedo quedarme con la abuela? Hace mucho que no la veo». «No, mijita, ve a tu cuarto». Alejandra se alejó arrastrando los pies, claramente decepcionada. Cuando desapareció por el pasillo me volví hacia mis hijos. «Esa niña me ama de verdad», dije en voz baja. «Es la única persona en esta familia que no me ve como un cajero automático o como una vergüenza social». «Mamá, no digas eso»,
murmuró Diego. Nosotros también te queremos. ¿Me quieren? ¿O quieren mi dinero, mi casa, mi crédito, mi capacidad de resolver sus problemas? Las dos cosas no son mutuamente excluyentes, dijo Rodrigo con esa lógica fría que usaba para justificar lo injustificable. Ah, ¿no? Entonces demuéstrenlo. Vendan la casa, paguen la deuda, y vamos a ver si todavía me buscan para algo que no sea dinero. Sofía se puso de pie bruscamente. No vamos a vender la casa. Es nuestro patrimonio. Trabajamos años para conseguirla, con mi nombre y mi crédito. Pero con nuestro esfuerzo, con nuestros sacrificios. La palabra sacrificios, saliendo de la boca de mi hija, me provocó una risa que sonó más como un gruñido de animal herido. ¿Sacrificios? ¿Quieres hablar de sacrificios? Yo vendí mis aretes de boda para pagar tu carrera. Vendí el anillo de compromiso de tu papá para el negocio fallido de Diego. Hipotequé la casa donde murió tu padre para darte el enganche de tu primer departamento. Trabajé vendiendo quesadillas bajo el sol de Guadalajara para que pudieras almorzar en la cafetería de la universidad, como tus amigos ricos. Mi voz se hacía más fuerte con cada palabra. Años de resentimiento silencioso saliendo finalmente a la superficie. Yo conozco los sacrificios, hija. Lo que ustedes hicieron no fue un sacrificio. Fue un robo con mi firma falsificada y mi confianza traicionada. Diego intentó intervenir otra vez. Mamá, entendemos que estés molesta, pero podemos arreglar esto. Podemos hacer un plan de pagos, podemos... No, lo interrumpí. Ya no van a decidir por mí qué es lo que podemos hacer. Ya no van a usar mi nombre sin mi permiso. Ya no van a avergonzarse de mí cuando les conviene y usarme cuando me necesitan. Me dirigí hacia la puerta, indicándoles que la conversación había terminado. Tienen una semana para decidir qué van a hacer con esa deuda. Si no, yo voy a tomar mis propias decisiones legales. ¿Nos estás amenazando?, preguntó Sofía con incredulidad. No, hija. Les estoy avisando. Hay una diferencia. Los tres salieron de mi casa con caras de confusión y pánico. Era la primera vez en sus vidas que mamá no había cedido, que no había absorbido el problema, que no había dicho, «Está bien, no se preocupen». Cuando cerraron la puerta, me quedé sola en mi sala, rodeada del silencio que antes me parecía vacío, pero que ahora se sentía lleno de posibilidades. Por primera vez en años, había puesto límites. Por primera vez en mi vida, había dicho no a mis hijos. Y aunque me dolía el corazón, también sentía algo que no había experimentado en décadas: respeto por mí misma. La semana que siguió fue la más extraña de mi vida. Por primera vez en décadas, mi teléfono permanecía en silencio. Nadie me llamaba para pedirme dinero prestado, para que cuidara a los nietos, para que resolviera alguna emergencia doméstica. Era como si hubiera desaparecido del mapa familiar, y esa ausencia me producía una mezcla contradictoria de alivio y melancolía. El lunes por la mañana hice algo que no había hecho en años. Me quedé en la cama hasta las 9. No porque estuviera enferma o deprimida, sino porque simplemente no tenía ninguna obligación urgente esperándome. Nadie había llegado la noche anterior a dejar nietos para que los cuidara mientras ellos resolvían unos asuntos. Nadie me había despertado con llamadas de emergencia a las 5 de la mañana. Me preparé un café con calma, usando la cafetera de émbolo que había comprado hace 2 años, pero que nunca había tenido tiempo de estrenar, porque siempre estaba corriendo para resolver las crisis de otros. El café sabía distinto cuando no lo tomabas deprisa, cuando podías saborearlo mientras mirabas por la ventana los colibríes que visitaban las bugambilias del patio. A las 10, caminé hasta el centro de Guadalajara. Hacía meses que no iba al centro sin una misión específica: comprar medicinas para alguien, pagar algún servicio que mis hijos no podían costear, buscar algún regalo para cumpleaños que ellos habían olvidado. Esta vez fui solo porque quería caminar, porque quería recordar cómo se sentía moverse por el mundo sin cargar el peso de las necesidades ajenas en los hombros. Me senté en una banca de la Plaza de Armas, frente a la catedral, y observé a la gente pasar. Vendedores ambulantes ofreciendo elotes y raspados, turistas tomándose fotos, familias paseando con niños que corrían entre las palomas. Vida normal, cotidiana, sin dramas ni emergencias financieras.
Fue ahí donde conocí a don Aurelio. Estaba sentado en la banca de al lado. Un hombre de unos 70 años con bigote blanco y una boina que le daba aspecto de intelectual jubilado. Leía un periódico y de vez en cuando murmuraba comentarios sobre las noticias, aparentemente para sí mismo. Estos políticos, refunfuñó al leer algo que lo molestó. Prometen el cielo y la tierra, pero solo saben robar. Me reí sin querer. El comentario me había recordado a mi difunto esposo Eduardo, que tenía la misma costumbre de discutir con el periódico como si los periodistas pudieran escucharlo. ¿Le da risa la corrupción, señora?, me preguntó don Aurelio con una sonrisa que indicaba que no estaba realmente molesto. Me da risa que usted hable con el periódico igual que hacía mi esposo, respondí. También peleaba con las noticias todas las mañanas. Es que uno se indigna, explicó, doblando el periódico y guardándolo en una bolsa de tela. Aunque ya no sirva de nada indignarse a esta edad. Conversamos durante 1 hora sobre todo y nada. Me contó que era contador jubilado, que había enviudado hace 5 años, que sus hijos vivían en Estados Unidos y lo visitaban una vez al año por compromiso más que por cariño. Yo le conté que también era viuda, pero omití los detalles sobre mis hijos. Por alguna razón, no quería cargar a un extraño con mis problemas familiares. ¿Sabe qué es lo que más extraño de estar casado?, me preguntó mientras comprábamos elotes a un vendedor que pasó cerca de nuestras bancas. ¿Qué? Las discusiones tontas. Mi esposa y yo nos peleábamos por las cosas más estúpidas. Si había que regar las plantas en la mañana o en la tarde, si el pollo se cocinaba mejor en el horno o en la estufa, si había que ver las noticias antes o después de cenar. Pensé que cuando ella muriera iba a extrañar los besos y los abrazos, pero lo que más extraño son esas peleas absurdas que hacían que cada día fuera impredecible. Sus palabras me tocaron algo profundo en el pecho. Eduardo y yo también habíamos tenido esas discusiones insignificantes que ahora, en retrospectiva, parecían el lujo de una vida compartida auténticamente. Mis hijos nunca pelean conmigo, le dije sin pensarlo. Siempre están de acuerdo en todo. Siempre me dicen que sí a todo. Eso suena sospechoso, respondió don Aurelio con perspicacia. La gente que nunca pelea contigo por las cosas pequeñas generalmente es porque está esperando que les des algo grande. La observación me pegó como un puñetazo al estómago. Tenía razón. Sofía y Diego nunca discutían conmigo sobre opiniones, gustos, decisiones cotidianas. Aceptaban mis puntos de vista, mi comida, mis regalos, mi ayuda, con una docilidad que ahora me daba cuenta que era estratégica más que afectuosa. ¿Usted qué opina del perdón?, le pregunté de repente. Don Aurelio masticó pensativo un grano de elote antes de responder. Opino que el perdón sin justicia es complicidad, y que la justicia sin perdón es venganza. Hay que encontrar el equilibrio. ¿Y si no hay justicia posible? Entonces hay que crearla uno mismo. Pero eso es más difícil porque requiere valentía. Nos despedimos intercambiando números de teléfono. No porque tuviéramos planes específicos, sino porque había algo reconfortante en saber que existía alguien en el mundo con quien podía tener una conversación honesta, sin agenda oculta. Esa noche, por primera vez en años, cené algo que había comprado solo para mí. No sobras de comida preparada para otros, no algo rápido porque tenía que salir corriendo a resolver una emergencia. Compré un filete pequeño pero de buena calidad, lo cociné con ajo y hierbas, y me serví una copa del vino que había estado guardando para una ocasión especial que nunca llegaba. Comí despacio, saboreando cada bocado, escuchando música clásica en la radio. Afuera llovía suavemente, y el sonido de las gotas contra las ventanas creaba una sinfonía perfecta para una cena en soledad que no se sentía solitaria sino pacífica. Después de cenar, hice algo que no había hecho en décadas. Llamé a una amiga. Esperanza y yo habíamos sido íntimas durante los primeros años de matrimonio, pero gradualmente nos habíamos distanciado cuando mis responsabilidades familiares empezaron a consumir todo mi tiempo libre. Ella me había invitado a reuniones, comidas, salidas de chicas, pero yo siempre tenía que declinar porque alguno de mis hijos necesitaba algo urgente. «¿Carmen? ¿Eres tú?». Su voz sonaba genuinamente sorprendida cuando contestó el teléfono.
Sí, soy yo. Sé que hace mucho que no hablamos, pero... Ay, qué gusto escucharte. Justo ayer estaba pensando en ti. ¿Cómo has estado? Conversamos durante 2 horas. Me contó sobre su nieto que acababa de graduarse de ingeniero, sobre el viaje que había hecho a Oaxaca con sus amigas del club de lectura, sobre la clase de pintura que había empezado a tomar los martes. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo están Sofía y Diego? Por primera vez en mi vida, no mentí sobre mis hijos. No los defendí. No minimicé sus fallas. No inventé versiones idealizadas de nuestras relaciones. La verdad, Esperanza, no muy bien. Estoy pasando por una situación difícil con ellos. Le conté todo. La casa, la deuda, la negación en Navidad, la firma falsificada, el desprecio. Esperanza escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sin ofrecer consejos baratos. Carmen, me dijo cuando terminé de hablar, ¿puedo decirte algo que tal vez no quieras escuchar? Dime, esto que te está pasando es horrible, pero también es una oportunidad. Una oportunidad de recuperar tu vida antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tienes 67 años, no 97. Todavía tienes tiempo para vivir de verdad, para ti misma, para tus propios sueños. Pero solo si tienes el valor de defender esos sueños. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas, sin el teléfono en la mesita de noche, sin estar pendiente de llamadas de emergencia, sin preocuparme por qué problema tendría que resolver al día siguiente. El miércoles tomé una decisión que cambiaría todo. Fui al banco, pero no para averiguar sobre la deuda. Fui para abrir mi propia cuenta de ahorros, separada de cualquier cuenta que compartiera con mis hijos. Deposité mi pensión completa, sin reservar ni un peso para las emergencias familiares que siempre surgían. Después fui a un despacho de abogados que don Aurelio me había recomendado. La licenciada Martínez era una mujer de unos 40 años, con una oficina modesta pero ordenada, llena de libros de derecho y plantas que evidenciaban que alguien se tomaba el tiempo de cuidarlas. Señora Morales, me dijo después de revisar todos los documentos que le llevé, lo que le hicieron tiene nombre legal, fraude documentario y abuso financiero familiar. Es un delito, y usted tiene derecho a defenderse. ¿Qué opciones tengo? Varias. Puede denunciar penalmente a su hija por usar su identidad sin autorización. Puede solicitar la nulidad de la hipoteca por vicio en el consentimiento. Puede exigir que le transfieran la propiedad real de la casa que ya está a su nombre legalmente. O puede negociar una solución extrajudicial. ¿Cuál me recomienda? Depende de qué quiera lograr. ¿Quiere castigar a su hija o protegerse a usted misma? La pregunta me obligó a pensar en lo que realmente buscaba. No era venganza. No era lastimar a Sofía. Era recuperar mi dignidad y asegurar mi futuro. Quiero protegerme, respondí, pero también quiero que entiendan que no pueden seguir abusando de mí. Entonces le recomiendo que empecemos exigiendo la transferencia real de la propiedad y el pago de la deuda. Si se niegan, podemos escalar a acciones legales más severas. Salí del despacho con una carpeta llena de documentos legales y algo que no había sentido en años. Esperanza. No esperanza de que mis hijos cambiaran, sino esperanza de que yo podía cambiar mi propia situación. Esa tarde, escribí una carta formal, no emocional, no suplicante, no justificativa, simplemente legal y clara. A partir de hoy, exijo que la deuda de 500,000 pesos sea transferida a los nombres de los beneficiarios reales de la propiedad, o que la casa sea vendida y la deuda liquidada. Tienen 15 días para responder. Si no lo hacen, procederé por la vía legal correspondiente. La llevé personalmente a la Casa de las Águilas y la deslicé por debajo de la puerta. No toqué el timbre. No esperé respuesta. No di explicaciones. Simplemente entregué mi ultimátum y me fui. Por primera vez en mi vida adulta, había actuado sin consultar con nadie, sin pedir permiso, sin preocuparme por herir sentimientos ajenos, y se sentía como volar. Los 15 días pasaron como una cuenta regresiva hacia una explosión que todos sabíamos que venía, pero nadie quería enfrentar. Durante esos días, mi teléfono volvió a sonar, pero ahora con un tono diferente. Ya no eran llamadas casuales pidiendo favores. Eran llamadas desesperadas de mis hijos tratando de negociar.
de minimizar, de encontrar una manera de que todo volviera a ser como antes. Mamá, no puedes hablar en serio, me decía Diego cada 2 días, con esa voz de niño que usaba cuando quería ablandarme. Somos familia. Las familias no se demandan entre sí. Las familias tampoco se estafan entre sí, le respondía yo, manteniendo un tono calmado que me sorprendía incluso a mí. Sofía intentó una estrategia diferente. Me mandó flores con una tarjeta que decía, para la mejor mamá del mundo. Te amo. Hablemos. Como si una docena de rosas pudieran borrar meses de pagos atrasados y años de humillación acumulada. Pero fue Rodrigo quien finalmente llamó el día 14, un día antes de que venciera mi ultimátum. Carmen, necesitamos resolver esto de manera civilizada. Ven mañana a la casa a las 6 de la tarde. Vamos a tener una reunión familiar completa para llegar a un acuerdo. ¿Una reunión familiar completa? Sofía, Diego, yo y Alejandra también. Queremos que nuestra hija escuche esto directamente de ti, para que entienda las consecuencias de lo que estás haciendo. El cinismo de usar a Alejandra como escudo emocional me produjo una rabia fría que se asentó en mi estómago como plomo derretido. Pero acepté ir. No porque tuviera intención de ceder, sino porque quería que todos escucharan de mi boca, claramente y sin posibilidad de malentendidos, que la época de Carmen, la solucionadora, había terminado para siempre. Llegué a las Águilas exactamente a las 6. Esta vez no traía tuppers con comida, ni regalos para mi nieta, ni la sonrisa nerviosa que había sido mi uniforme familiar durante décadas. Traía una carpeta con documentos legales y una resolución que se había solidificado en mi pecho como concreto armado. Rodrigo me abrió la puerta con una cortesía forzada que no logró ocultar su nerviosismo. En la sala me esperaban todos. Sofía en el mismo sofá de cuero donde me había llamado embarazosa, Diego en el sillón individual y Alejandra acurrucada en un rincón con cara de confusión absoluta. «Abuela», me dijo mi nieta al verme, «¿es cierto que ya no nos quieres?» La pregunta me atravesó como una navaja. Miré a Sofía, que tenía la decencia de verse incómoda, y entendí la estrategia. Habían decidido convertir a una niña de 12 años en su arma emocional, hacerle creer que yo era la villana de esta historia. «Alejandra, mi amor», le dije sentándome en la orilla de su sillón y tomando sus manos pequeñas entre las mías. «Yo te voy a querer toda la vida». Pero los adultos a veces tenemos problemas complicados que no tienen nada que ver con el amor que sentimos por ustedes los niños. Pero mamá dice que nos vas a quitar la casa. Dice que vamos a tener que irnos a vivir a un lugar feo porque tú nos odias. Volví a mirar a Sofía, esta vez con una furia que debe haberse reflejado en mis ojos porque ella se encogió ligeramente en el sofá. «Alejandra, ¿tú sabías que esta casa está registrada con el nombre de tu abuela?», pregunté, manteniendo mi voz suave pero clara. «No. ¿Sabías que tus papás usaron mi nombre para comprar esta casa sin decirme?». La niña negó con la cabeza, mirando confundida a sus padres. «¿Sabías que yo tengo que pagar 500,000 pesos por una casa donde no puedo vivir porque tu papá dice que soy embarazosa?» «¡Carmen!», gritó Rodrigo. «No involucres a la niña en esto». «Yo no la involucré», respondí sin levantar la voz. «Ustedes la involucraron cuando decidieron usarla como rehén emocional. Ustedes la involucraron cuando le dijeron que yo era la mala de esta historia». Me volví hacia Alejandra otra vez. «Mi amor, vete a tu cuarto. Los adultos vamos a hablar de cosas aburridas de dinero y papeles. Cuando terminemos, voy a ir a despedirme de ti». Alejandra se levantó lentamente, mirando a sus padres como pidiendo permiso. Sofía asintió con rigidez, y mi nieta desapareció por el pasillo arrastrando los pies. Cuando estuvimos solos los 4 adultos, saqué los documentos de mi carpeta y los coloqué sobre la mesa de centro, exactamente en el mismo lugar donde había arrojado los papeles del banco 2 semanas antes. «Estos son documentos legales», anuncié. «Una demanda civil por fraude documentario y abuso financiero familiar. Está lista para presentarse mañana en el juzgado si no llegamos a un acuerdo esta noche». Diego se inclinó hacia adelante con las manos temblorosas. «Mamá, no puedes estar hablando en serio. ¿Vas a denunciar a tu propia familia?» «Diego, mi familia ya me denunció.
Me denunció cuando usó mi nombre sin mi permiso. Me denunció cuando me mintió sobre una emergencia médica para engañarme. Me denunció cuando me negó delante de extraños. Pero eso fue diferente, murmuró Sofía. Nosotros no queríamos lastimarte. ¿No querían lastimarme? La pregunta salió como una risa áspera. Sofía, ¿tú sabes cuánto gano de pensión al mes? No sé, ¿8,000 pesos? 7,200. Y la mensualidad de esta casa son 12,500. Ustedes me comprometieron a pagar casi el doble de mis ingresos mensuales por una casa donde no puedo vivir. Si eso no es querer lastimarme, no sé qué sea. Rodrigo se ajustó las gafas nerviosamente. Carmen, entendemos tu molestia, pero podemos llegar a un arreglo. Podemos hacerte propietaria real de la casa. Puedes venir a vivir aquí con nosotros. ¿A vivir con ustedes? La proposición me pareció tan absurda que casi me río. ¿Con el hombre que le dice a su esposa que soy embarazosa? ¿Con la mujer que fingió no conocerme? ¿Como la abuela que vive de la caridad de sus hijos exitosos? No sería caridad, insistió Sofía. Sería justicia. La casa está a tu nombre. Tienes derecho a vivir en ella. Sofía, si yo quisiera vivir en una casa de 500,000 pesos, habría comprado una con mi propio dinero y mi propia firma. No necesito que ustedes me regalen migajas de lo que me robaron. El silencio que siguió fue tan tenso que podía cortarse con cuchillo. Los tres intercambiaron miradas como conspiradores que se quedaron sin opciones. Finalmente, Diego intentó el último recurso, el chantaje emocional directo. Mamá, si haces esto, va a ser el final de nuestra familia. Alejandra va a crecer sin abuela. Nosotros vamos a perder la casa. Tal vez el trabajo de Rodrigo se vea afectado por el escándalo. ¿Realmente quieres destruir a tu propia familia por dinero? La pregunta me golpeó exactamente donde Diego sabía que dolía más. Por un momento, la Carmen de antes quiso emerger, la que siempre cedía para mantener la paz, la que prefería ser lastimada antes que lastimar a otros. Pero entonces recordé las palabras de don Aurelio. El perdón sin justicia es complicidad. Diego, dije con una calma que me sorprendió. Nuestra familia se destruyó el día que decidieron que yo era más útil como herramienta financiera que como persona. Se destruyó cuando Sofía prefirió negarme antes que defenderme. Se destruyó cuando ustedes decidieron que mi dignidad era un precio justo por su comodidad económica. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana que daba al jardín perfectamente cuidado, pagado con dinero que no era de ellos. Ustedes no están perdiendo una madre. Ustedes perdieron una madre hace años, cuando la convirtieron en su cajero automático personal. Lo que están perdiendo ahora es su cajero automático. Y sí, eso va a dolerles más. Eso no es justo, explotó Sofía, perdiendo finalmente la compostura. Nosotros te queremos. Todo lo que hicimos fue para el bien de la familia. Me volteé hacia ella con una expresión que debe haber parecido compasiva, porque vi cómo se desinfló ligeramente. Sofía, si me quisieras, no me habrías negado. Si me quisieras, habrías hablado conmigo antes de usar mi nombre para comprar una casa. Si me quisieras, habrías defendido a la mujer que sacrificó todo para darte la educación que te permitió vivir así. Saqué un documento más de mi carpeta, sellado por un notario. Pero ustedes tenían razón en una cosa. Las familias no deberían demandarse entre sí. Por eso les voy a dar una última oportunidad de resolver esto sin tribunales. Los tres se inclinaron hacia adelante esperando mi propuesta. Tienen 30 días para vender esta casa y pagar la deuda completa. Cuando esté liquidada, cada uno va a seguir su camino. Ustedes van a buscar una casa que puedan pagar con su propio dinero y su propio crédito. Y yo voy a vivir el resto de mi vida sin la obligación de financiar los sueños de grandeza de nadie más. ¿Y si no aceptamos?, preguntó Rodrigo con un hilo de voz. Entonces, mañana por la mañana presento la demanda. Y créanme, los tribunales van a ser mucho menos generosos que yo. Pueden perder la casa de todas formas. Más los gastos legales, más la posibilidad de antecedentes penales por fraude. Diego empezó a llorar. Lágrimas reales, de pánico genuino, del hombre que acababa de darse cuenta de que había perdido para siempre a la mujer que siempre había resuelto sus problemas. Mamá, por favor. Diego, ya no soy tu mamá solucionadora.
Ahora soy Carmen Esperanza Morales, una mujer de 67 años que va a vivir lo que le queda de vida con dignidad y respeto hacia sí misma. Caminé hacia la puerta, pero antes de salir, me volví una última vez. 30 días. Después de eso, no quiero volver a verlos a menos que vengan a pedirme perdón. Y no perdón por el dinero, perdón por haberme tratado como si no valiera nada. Salí de esa casa con la certeza de que acababa de cerrar para siempre un capítulo de mi vida, un capítulo doloroso, humillante, que había durado demasiados años. Pero también salí con la certeza de que estaba abriendo otro capítulo completamente diferente. Un capítulo donde yo era la protagonista de mi propia historia. Los 30 días que siguieron fueron los más liberadores de mi vida adulta. Por primera vez en décadas, me desperté cada mañana sin una lista mental de problemas ajenos que resolver, sin el peso invisible de las expectativas familiares presionando mis hombros antes de que mis pies tocaran el suelo. El primer cambio que hice fue en mi casa. Durante años había mantenido todo exactamente igual, como si fuera un museo de la maternidad eterna. El cuarto de Diego seguía con sus trofeos de fútbol de la secundaria y los pósters de equipos que ya ni existían. El de Sofía conservaba sus muñecas de porcelana y los libros de cuentos que leía cuando tenía 8 años. Era como si hubiera estado esperando que volvieran a ser niños, que regresaran a necesitar a su mamá de la manera pura y simple en que los niños necesitan a sus madres. Pero esa semana, con una energía que no había sentido en años, empecé a desmantelar esos santuarios del pasado. Empaqué los trofeos, doné las muñecas a un orfanato, regalé la ropa que ya no le quedaba a nadie. El cuarto de Diego lo convertí en mi taller de costura, algo que había abandonado cuando él nació, porque no tenía tiempo para esas frivolidades. El cuarto de Sofía se convirtió en mi biblioteca personal. Compré un sillón cómodo de segunda mano, una lámpara de lectura, y por primera vez en 30 años, llené los estantes con libros que yo quería leer. No libros de texto para ayudar con tareas ajenas o manuales de crianza para ser mejor madre. Don Aurelio me ayudó con la mudanza de muebles. Se había convertido en mi confidente y, gradualmente, en algo parecido a un cortejo de la tercera edad. No había nada romántico entre nosotros, pero sí una compañía cálida, el tipo de amistad que surge entre personas que han vivido lo suficiente para valorar la honestidad por encima de las apariencias. «Te ves diferente», me dijo una tarde mientras armábamos mi nueva estantería, como más presente. ¿Presente? Sí, como si antes fueras un fantasma de ti misma y ahora hubieras vuelto a habitar tu propio cuerpo. La observación me golpeó porque era exacta. Durante años había sido como una empleada de mi propia vida, cumpliendo funciones para otros sin realmente vivir para mí misma. Esa misma semana me inscribí en una clase de pintura en acuarela en la Casa de la Cultura. Era algo que había soñado hacer desde que era joven, pero que siempre había pospuesto porque había cosas más importantes que hacer: lavar ropa de otros, cocinar para otros, trabajar para pagar las necesidades de otros. Mi primera pintura fue horrible. Un paisaje desproporcionado donde los árboles parecían brócoli gigante y el lago se veía más como un charco café. Pero cuando la maestra, una señora llamada Victoria de unos 60 años, me dijo: «Carmen, puedo ver que tienes alma de artista, solo necesitas práctica». Sentí algo que no había experimentado en décadas. Orgullo por algo que era completamente mío. También empecé a caminar cada mañana por el Parque Agua Azul. No como ejercicio obligatorio para mantenerse saludable y ser útil por más tiempo, sino por el simple placer de mover mi cuerpo bajo el sol, de escuchar a los pájaros, de saludar a otros caminantes que gradualmente se convirtieron en conocidos y luego en amigos casuales. Fue durante una de esas caminatas que me topé con Esperanza, mi vieja amiga, quien ahora se había convertido en mi compañera regular de café los jueves por la tarde. «Carmen», me dijo esa mañana, «tengo que decirte algo que he estado pensando desde que retomamos nuestra amistad. Dime, durante todos estos años, cuando me hablabas de tus hijos, siempre sentí que había algo raro en las historias que me contabas. Demasiado perfectas, demasiado generosas de su parte. Ahora entiendo que me estabas contando la versión que necesitabas creer para sobrevivir.
Sus palabras me hicieron reflexionar sobre cuántas mentiras me había dicho a mí misma para justificar el abuso emocional y financiero. Cuántas veces había reinterpretado el egoísmo como independencia saludable y la manipulación como necesidades legítimas. ¿Te parece que era una madre tonta? Le pregunté. No, me parece que eras una madre desesperada por ser amada. Y hay personas que se aprovechan de esa desesperación. El día 20 de mi ultimátum, recibí una llamada de Sofía. Su voz sonaba diferente, más pequeña, como si hubiera estado llorando. Mamá, ya pusimos la casa en venta. Hay varios interesados. Creemos que va a venderse rápido. Me da gusto. Respondí sin emoción particular. También quería decirte que terminé con Rodrigo. Esa información sí me tomó por sorpresa. ¿Por qué? Porque cuando le conté a mi jefe lo que había pasado con la casa y la demanda, me dijo que Rodrigo había estado manejando algunas cuentas de manera irregular. Aparentemente, esta no era la primera vez que falsificaba documentos. Sentí una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque Sofía estaba empezando a ver las consecuencias de sus decisiones. Tristeza porque, a pesar de todo, seguía siendo mi hija y no me gustaba verla sufrir. ¿Y Alejandra? Alejandra está confundida, pero creo que está empezando a entender que los adultos a veces hacemos cosas estúpidas. Le dije la verdad sobre lo que pasó con la casa. Le dije que habíamos usado tu nombre sin permiso y que eso estuvo mal. Era la primera vez en años que Sofía admitía haber hecho algo mal sin justificarlo o minimizarlo. ¿Dónde van a vivir? Encontré un departamento pequeño en la colonia del Valle. Nada lujoso, pero es lo que puedo pagar con mi sueldo real. Alejandra dice que no le importa mientras tenga su cuarto y pueda seguir viendo a su abuela. La mención de mi nieta me tocó el corazón, pero ya no con la desesperación de antes. Ahora con el afecto limpio de quien sabe que puede amar sin sacrificarse. Sofía, cuando se vendan la casa y se liquide la deuda, tal vez podamos empezar de nuevo. Pero esta vez con reglas claras. ¿Qué tipo de reglas? Reglas donde yo soy tu madre, no tu banco. Donde tú eres mi hija, no mi jefa. Donde nos respetamos mutuamente o no nos relacionamos en absoluto. Hubo un silencio largo del otro lado. ¿Crees que sea posible? No lo sé, hija. Pero por primera vez en años, estoy dispuesta a intentarlo. 2 días después, don Aurelio me invitó a un concierto de música clásica en el Teatro Degollado. Había comprado 2 boletos porque una persona de mi edad no debería ir sola a eventos culturales. Se ve triste. El teatro estaba lleno de parejas mayores, familias, personas que habían hecho del arte una prioridad en sus vidas. Durante años había pensado que esas actividades eran lujos para gente que no tenía responsabilidades reales. Pero sentada ahí, escuchando la 9ª Sinfonía de Beethoven, entendí que el arte no era un lujo, sino una necesidad del alma que había estado negándome durante décadas. En el intermedio, mientras tomábamos champán en el lobby, don Aurelio me hizo una pregunta que me desestabilizó completamente. Carmen, ¿qué es lo que más quieres hacer ahora que tu vida te pertenece otra vez? La pregunta me quedó resonando porque me di cuenta de que no tenía una respuesta inmediata. Durante tanto tiempo había definido mis deseos en función de las necesidades de otros que había perdido contacto con mis propios sueños. No lo sé, admití. Es extraño no saberlo. No es extraño. Me tranquilizó. Es normal cuando has estado viviendo la vida de otros, pero ahora tienes tiempo para descubrirlo. Esa noche, llegué a casa con una sensación de posibilidad que no había experimentado desde que era joven y creía que el futuro estaba lleno de aventuras esperándome. Me serví una copa de vino, me senté en mi sillón nuevo de lectura y por primera vez en décadas me permití soñar sin límites prácticos. ¿Qué quería hacer? ¿Viajar? ¿Escribir? ¿Enseñar? ¿Empezar un pequeño negocio? ¿Tener una relación romántica a mi edad? ¿Adoptar un perro? ¿Mudarme a otra ciudad? Todas estas posibilidades flotaron en mi mente como globos de colores. Y por primera vez, ninguna de ellas venía acompañada de la pregunta, ¿pero qué van a decir mis hijos? O, ¿pero cómo voy a ayudarlos si hago esto? El día 28 sonó mi teléfono. Era Diego. Mamá. La casa ya se vendió. Mañana firmamos los papeles y se liquida la deuda.
Todo va a quedar saldado. Me da mucho gusto. También quería pedirte disculpas. No por lo de la casa solamente, sino por todos estos años. Por haberte tratado como si fueras nuestro departamento de emergencias, en lugar de tratarte como nuestra madre. Las palabras me llegaron con un peso emocional que no esperaba. Era la primera vez que uno de mis hijos reconocía explícitamente el patrón de abuso que había definido nuestras relaciones. Te acepto las disculpas, Diego, pero quiero que sepas que eso no significa que las cosas van a volver a ser como antes. Lo sé, y está bien. Creo que todos necesitamos aprender a vivir de manera diferente. Esa noche dormí con una tranquilidad profunda, sabiendo que al día siguiente sería oficialmente libre de la deuda que nunca debía haber tenido, pero también libre de algo mucho más pesado, la obligación de ser la madre sacrificial eterna. Al día siguiente, cuando los papeles estuvieron firmados y la deuda liquidada, hice algo completamente impulsivo. Fui a una agencia de viajes y compré un boleto de autobús a Puerto Vallarta para la semana siguiente. Iba a ir sola. Por primera vez en mi vida adulta, iba a viajar por puro placer, sin acompañar a nadie, sin cuidar a nadie, sin resolver problemas de nadie. Iba a ir a ver el Océano Pacífico y a recordar quién era Carmen Esperanza Morales antes de convertirse en la madre, la abuela, la solucionadora oficial de la familia. Iba a ir a encontrarme conmigo misma. 6 meses después, estoy sentada en la terraza de mi nuevo departamento en Puerto Vallarta, viendo el atardecer pintar el cielo de colores que jamás imaginé que existieran fuera de las pinturas. El Océano Pacífico se extiende hasta el infinito frente a mí, y las gaviotas giran en círculos perezosos sobre las olas que llegan mansamente a la orilla. No vine solo por una semana, como había planeado originalmente. Vine por una semana y me quedé para siempre. El departamento es pequeño pero luminoso, con una vista al mar que me regala un espectáculo diferente cada mañana y cada tarde. Lo renté con el dinero que ahorré durante todos esos años que creí que estaba ayudando a mis hijos, pero que en realidad estaba financiando mi propia humillación. Resulta que cuando no gastas tu dinero en resolver las crisis ajenas, el dinero se acumula más rápido de lo que imaginabas. Mi rutina matutina ahora incluye un café en esta misma terraza, mientras leo libros que elijo por placer y no por obligación educativa hacia nadie más. Después camino por la playa, recogiendo caracolas que uso para decorar el departamento, saludando a otros expatriados que, como yo, decidieron que no era demasiado tarde para empezar una vida nueva. Don Aurelio me visita cada 2 meses. Resulta que él también tenía ganas de aventura, y ahora hemos desarrollado una amistad que incluye viajes ocasionales a diferentes pueblos de la costa. No somos pareja en el sentido romántico, pero somos compañeros de vida en el sentido más puro. 2 personas que se eligieron mutuamente sin necesidad, solo por el gusto de compartir tiempo y experiencias. Hace 3 meses abrí un pequeño taller de artesanías en el mercado local. Vendo las acuarelas que he estado pintando obsesivamente desde que llegué aquí, junto con pulseras y collares que hago con las conchas que recojo en mis caminatas matutinas. No lo hago por dinero, aunque sorprendentemente se vende bastante bien entre los turistas. Lo hago porque finalmente encontré algo que es completamente mío, algo que nace de mi creatividad y no de mi capacidad de resolver problemas ajenos. Mi teléfono sigue sonando, pero ahora con un ritmo completamente diferente. Sofía me llama cada domingo, no para pedirme nada, sino para contarme cómo va su vida en el departamento pequeño de la Colonia del Valle. Ha aprendido a cocinar, algo que nunca había necesitado hacer cuando vivía en la casa grande con empleada doméstica pagada indirectamente por mí. Me cuenta que Alejandra la está ayudando con las recetas y que han desarrollado una relación más cercana ahora que no hay televisiones enormes y cuartos separados que las mantengan distantes. «Mamá», me dijo hace 2 domingos, «creo que por primera vez en mi vida adulta sé exactamente cuánto dinero tengo y cuánto dinero puedo gastar. Es extraño, pero liberador». Diego también me llama, aunque menos frecuentemente. Consiguió un trabajo estable en una tienda de autopartes, nada glamoroso pero constante.
Me cuenta que ya no fantasea con negocios milagrosos que lo van a hacer rico de la noche a la mañana. Es aburrido, me dice, pero puedo dormir tranquilo sabiendo que mañana voy a poder pagar mis gastos. La relación con mis hijos ahora es extraña pero honesta. Ya no fingimos que somos la familia perfecta que nunca fuimos. Ya no pretendo que sus problemas son mis problemas. Ni ellos pretenden que yo existo principalmente para solucionarles la vida. Hablamos como adultos que se conocen bien y se tienen afecto, pero que han establecido límites claros sobre hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno hacia los otros. Alejandra me visitó el mes pasado durante sus vacaciones de verano. Vino sola en autobús, una aventura que ella misma planeó y financió con dinero que había ahorrado de su domingo. A los 13 años, mi nieta está aprendiendo lecciones sobre independencia y autosuficiencia que a sus padres les tomó décadas entender. «Abuela», me dijo mientras caminábamos por la playa al atardecer, «mamá dice que antes eras diferente, que siempre estabas preocupada y siempre tenías cara de cansada. ¿Y ahora cómo me ves? Ahora te veo como una persona completa, como si antes fueras solo la mitad de ti misma». La sabiduría de los niños siempre me ha asombrado, pero esa observación en particular me quedó resonando durante días. Alejandra había puesto en palabras algo que yo había sentido, pero no había sabido expresar. Durante décadas había sido solo una función, no una persona. Ayer recibí una carta de esperanza. Me escribió porque quería contarme que ella también había tomado una decisión importante. Se había inscrito en un curso de fotografía y estaba planeando un viaje sola a Europa el próximo año. «Tu ejemplo me inspiró», escribía. «Ver cómo una mujer de nuestra edad puede reinventarse completamente me dio permiso para soñar de nuevo. Es curioso cómo la libertad puede ser contagiosa. Mi decisión de vivir para mí misma no solo me cambió a mí, también les dio permiso a otras personas en mi vida para examinar sus propias decisiones y hacer cambios que habían estado posponiendo por miedo o por inercia. Esta mañana, mientras pintaba una acuarela del amanecer sobre la bahía, me llegó un recuerdo de aquella noche de Navidad que cambió todo. Me recordé parada en la puerta de la Casa de las Águilas, cargando tuppers de comida, siendo negada por mi propia hija. Recordé el dolor punzante en el pecho, la humillación, la sensación de que el mundo se me había acabado. Pero ahora, desde la perspectiva de estos 6 meses de libertad, entiendo que esa noche no fue el final de nada, fue el principio de todo. Esa humillación fue el empujón que necesitaba para despertar de una vida que no era mía, para salir de un papel que me había consumido hasta dejarme irreconocible para mí misma. Sin esa noche terrible, probablemente habría seguido siendo la madre cajero automático hasta el día de mi muerte, sacrificándome perpetuamente por personas que habían aprendido a verme como un recurso en lugar de como un ser humano. La vida me está enseñando que a veces las bendiciones llegan disfrazadas de tragedias, que a veces necesitas que te rechacen completamente para aprender a valorarte a ti misma, que a veces necesitas perder una versión de tu familia para ganar una versión más auténtica de ti misma. Ahora, cuando veo a turistas jóvenes paseando por la playa con sus familias, ya no siento envidia ni nostalgia por lo que no tuve. Siento gratitud por lo que tengo ahora. Tiempo, paz, creatividad, amistad genuina y, sobre todo, una relación honesta conmigo misma. El otro día, una señora mexicana de unos 50 años se acercó a mi puesto en el mercado. Había estado observando mis pinturas durante varios minutos y finalmente me preguntó cómo había aprendido a pintar tan bien. «Aprendí a los 67 años», le dije. «Nunca es demasiado tarde para empezar algo nuevo». «¿A los 67?» Su voz sonaba incrédula. ¿No se sentía ridícula aprendiendo junto a gente más joven? Al principio sí, admití. Pero después me di cuenta de que sentirse ridícula es mejor que sentirse vacía. La mujer compró una de mis acuarelas. Pero más importante, se quedó conversando conmigo durante 1 hora. Me contó sobre sus propios sueños postergados, sobre los sacrificios que había hecho por su familia, sobre el miedo que tenía de ser egoísta si empezaba a vivir para ella misma. ¿No se siente culpable?, me preguntó finalmente. ¿No extraña ser necesaria?
La pregunta me hizo reflexionar sobre algo que había estado procesando durante estos meses. Yo creía que ser necesaria era lo mismo que ser amada, le respondí. Pero en realidad, ser necesaria por las cosas que puedes dar no es amor, es dependencia. El amor real no necesita nada a cambio. Cuando la señora se fue, me quedé pensando en esas palabras que habían salido de mi boca sin planearlas. Era una verdad que había aprendido viviendo, no leyendo. Esta tarde, mientras el sol se pone sobre el Pacífico y pinta el agua de colores dorados, siento una gratitud profunda por la mujer que fui y por la mujer en que me he convertido. La mujer que fui hizo posible que mis hijos tuvieran oportunidades que yo nunca tuve. Eso no fue un error, no fue tiempo perdido. Fue una elección que hice con amor, aunque ese amor no fuera correspondido de la manera que yo esperaba. Pero la mujer en que me he convertido ha aprendido que el amor hacia otros no puede existir completamente si no incluye amor hacia una misma, que ser una buena madre no significa desaparecer como persona, que dar todo no es virtud si te quedas sin nada. Mañana voy a empezar una nueva pintura. Una serie que he estado planeando sobre mujeres mayores redescubriendo su poder personal. Quiero capturar en acuarela esa expresión que vi en mi propio espejo la primera mañana que desperté en Puerto Vallarta. La expresión de alguien que ha vuelto a habitar su propio cuerpo, su propia vida, su propia historia. Porque esa es la lección que más quiero compartir. Nunca es demasiado tarde para salvarte a ti misma. Nunca es demasiado tarde para decir no a lo que te lastima y sí a lo que te nutre. Nunca es demasiado tarde para ser la protagonista de tu propia vida, en lugar de ser solo el personaje de apoyo en las vidas de otros. ¿Alguna vez has vivido algo parecido a lo que te conté? ¿Conoces a alguien que ha sacrificado tanto por su familia que se perdió a sí misma en el proceso? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar sobre tu propia vida, por favor dale like y suscríbete al canal. Tu apoyo ayuda a que estos mensajes lleguen a alguien que tal vez necesite escuchar que es posible empezar de nuevo, sin importar la edad que tengas o cuánto tiempo hayas estado viviendo para otros, porque todos merecemos ser libres, todos merecemos ser respetados, y todos merecemos vivir una vida que realmente sea nuestra.